Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el trabajo grupal para los 3 puntos de la PC3, perdón, de la PC1. Nosotros somos el grupo 13. Y el que expone es Luis Campos Valenzuela. Los integrantes son Adriana Rospide, Fabián Arevalo y Adriana Castro. Primero tenemos el índice, que serían las consideraciones. Primero vamos a hablar de todo lo que hemos considerado en la silla, después el análisis del movimiento de la misma silla y por último la programación de la simulación. Como consideraciones, tenemos en cuenta que la silla que hemos escogido es de la empresa Hogar Garden, la cual nos daba una serie de medidas, como se puede apreciar aquí, pero no estas medidas no nos servían tanto porque faltaba muchas medidas, como por ejemplo esta barrita de acá, que va a ser importante para nuestro análisis, el cual no nos lo daba. Entonces, para eso nos la hemos arreglado con una regla virtual, dado que la silla no la tenemos en físico. Esta regla virtual lo que hace es medir en base a píxeles y apoyándonos de las referencias que teníamos acá, sacábamos una proporción entre el número de píxeles que ocupaba esto con el número real que nos daban y con eso empezamos a hallar las medidas de todo lo que necesitábamos. Entonces, vamos a empezar con el análisis de posición y movimiento, teniendo en cuenta que primero tenemos que definir qué es cada cosa, pues, ¿no? Primero identificamos las cuatro barras en sus puntos y sus puntos de pivote. La barra estática, que sería el ground, la barra más grande, la barra más pequeña y la barra intermedia, teniendo en cuenta que al numerar cada barra facilitamos luego su clasificación y el cálculo de los ángulos. A continuación veremos cómo etiquetarla según la función del mecanismo, teniendo en cuenta que el crank va a ser la manivela, el copper es el acoplador intermedio, el rocker va a ser el balancín y el ground, bueno, es nuestro punto de apoyo. Medimos cada uno de los links con la fórmula que le hemos hallado, que es básicamente ya la proporción con el número de píxeles de la regla, teniendo en cuenta que C redondeado va a ser aproximadamente 14.5 centímetros, CO, que es el Coupler, es 5.8 centímetros, el rocker es 18 centímetros y el ground es 9.3 con un ángulo de entrada de θ2 igual a 52.75. Estos valores van a ser la base principal para todo el análisis que viene después. Entonces, que tenemos que verificar qué tipo de Grashof es, teniendo en cuenta la fórmula principal, que sería que la suma de S más L debe ser mayor, menor o igual a la suma de P más Q. En este caso nos damos cuenta que al sumar S más L va a ser igual a la suma de P más Q. Entonces, podemos decir que este es un Grashof de caso especial, teniendo en cuenta también que el Coupler es la barra más corta, tendríamos un Grashof de caso especial de clase 13. Todo esto garantiza que al menos un eslabón completa una revolución, pero exige cuidado al pasar al tema de la posición colineal, o sea, que las barras tomen una sola línea, cosa que no debería ser posible, pero ya lo averiguaremos después. Después, bueno, vamos a pasar a las variables geométricas a definir cada uno de nuestros ángulos. Para hallar el θ3 y el θ4, primero tenemos que descomponer de forma geométrica en dos componentes que sería R y S, teniendo en cuenta que R es la componente vertical entre los pivotes ground y rocker y S es la componente vertical generado por la rotación de la crank. El vector residual, que es el f, es el que une los pivotes b y c y cumple la función de f al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado más s al cuadrado. Y nuestros ángulos involucrados serían el θ2, que es el que impulsa el mecanismo, y también el que genera las dos incógnitas, que sería el θ3 y el θ4. Ahora vamos a ver cómo esto se incorpora al g y h a nuestro cálculo trigonométrico, que por ley de cosenos, a la hora de aplicarlo en el f, va a ser que f al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc por coseno del ángulo θ, y esto sería para el triángulo BCF, donde alfa va a ser igual a θ4 menos θ3. Luego definimos nuestro g y h, desglosándolo en que g va a ser igual a b menos c por coseno de alfa y h va a ser c por seno de alfa. Con esta fórmula podemos interpretar lo que es el θ3 y el θ4, teniendo en cuenta que el θ3 es arcotangente al cuadrado de HR menos GS y GR más HS. Y el θ4 va a ser igual a el θ3 más el alfa. Este paso transforma todo el problema en dos ecuaciones trigonométricas simples, que sería la posición del punto P y el cierre de toda esta ecuación, que sería, para hallar el cálculo P, tenemos que tener en cuenta el XB, el coseno del ángulo θ3. Entonces, como nosotros lo hemos planteado, es que XP va a ser igual a XB más P por coseno del ángulo θ y seno del ángulo de θ3. Teniendo una revisión cinemática completa con el θ2, el θ3, el θ4 y P, vamos a obtener la posición en cada instante de todas las barras que queramos. Eh, con esto trazamos una trayectoria real en las esquinas de la silla, como se puede apreciar aquí. Entonces, con esto último, y teniendo en cuenta ya todas las ecuaciones, pasamos a nuestra programación y simulación, la cual nos dice que vamos a demostrar cómo se comporta este sistema de forma real a través de MATLAB, que se trataría de esta forma. En esta ocasión, con el código hemos generado varias situaciones donde el ángulo cambia para más o menos ver cómo es que actúa este sistema. Teniendo en cuenta justo esta parte, hasta aquí debería ser posible, dado que tiene restricciones mecánicas la silla. Pero acá, como no se está tomando ninguna restricción en cuanto a los ángulos, porque de por sí no se puede simular también con una restricción en los ángulos, se sobrepasa, quedando de esta forma. Lo cual es medianamente posible, pero ahí se está cayendo en que dos barras están en una sola línea, lo cual o no es posible, o es muy difícil, o en muy pocos casos se da. Y peor aún ahora, que se está dando la vuelta completa, que en un Grashof especial no puede pasar. Entonces, nos quedamos precisamente con esa parte, justo toda esa parte de la simulación que sería donde sí cumple. Pero hasta más o menos por acá, que es más o menos cuando ya se cierra la silla por completo, cuando está parada, cuando no está el asiento plegado, esa sería la ocasión especial donde sí cumple. Pero como dijimos antes, por las restricciones que no se pueden aplicar de buena forma en MATLAB, pues va a pasar esto, que se da una vuelta completa durante toda la simulación. Da los 180 tanto la barra C como la barra CO. Entonces, eso sería todo. Con eso completamos todo el análisis de nuestra silla que hemos elegido. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.